Así es. Bueno, jóvenes, es un libro sobre la teología filosófica que se ha hecho, que se está haciendo en la filosofía contemporánea. Y como dijo Juan Carlos, hay tres cosas. La primera es simplemente para explicarles cómo esta actividad teológica ha comenzado en los dos corrientes actuales de filosofía, la filosofía analítica y la filosofía fenomenológica. Y la segunda charla es sobre la lógica de Dios. Vamos a ver cómo Dios, hay una lógica dentro de Dios, por así decirlo, y vamos a ver cómo es eso. Y la tercera práctica es que voy a presentar algunos argumentos recientes propuestos en la filosofía analítica sobre la existencia de Dios. Así que eso es más o menos lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, hay dos filósofos, ¿no?, en el mundo, y los dos, ¿no?, por casualidad comenzaron en 1903. Entonces lo vamos a tratar. Aquí vamos a poner los dos. Una es filosofía analítica, y la otra es filosofía que acabo de decirlo. No analítica, sino fe, no lógica, ¿no? Okay. Pero la filosofía analítica a veces se llama británico-americano, porque se originó en Inglaterra y Estados Unidos. Esto se llama filosofía continental, porque se originó en Alemania prácticamente. Y dicho que los dos comenzaron, en 1903. Y aquí vamos a decir, eso es 1950, y ahora 2014. Y vamos a poner 1850, 1800, y también vamos a contar los siglos anteriores, 1700, 1600, 1500, 1400 y 1300. Ahora he dicho que la filosofía, los dos filósofos comenzaron en 1903. El lado fenomenológico es de Husserl, quien en esa fecha publicó su libro de Logische Untersuchungen. Y después sacó otro libro que fue muy influyente en 1913, que es Ideen, ¿no? O sea, ideas. Por el lado analítico, en el año 1903, el filósofo inglés Moore publicó un libro que se llama Una refutación del idealismo. A Refutation of Idealism en inglés. Los dos movimientos estaban reaccionando contra filosofías anteriores. Los fenomenólogos reaccionaban contra qué filosofía, ¿saben? El positivismo. ¿No? Y la cosa sorprendente, ¿no?, como pueden ver el título del libro de Moore,
estaban reaccionando contra el idealismo. ¿No? Porque en ese tiempo, ¿no?, había dos filósofos idealistas, ¿no?, que tenían muchísimo influjo. Un tipo que se llama Bradley, en Inglaterra, ¿no?, y Royce, ¿no?, en Estados Unidos. Desde ese tiempo, ¿no?, el idealismo nunca prendió, ¿no?, en estas tierras angloparlantes. Un poquito después había dos círculos de realistas en Estados Unidos, en 1910 y 1920. Y más o menos fue una afirmación del realismo contra el idealismo que había reinado tanto en Estados Unidos como en Inglaterra a fines del siglo anterior. ¿Está bien? ¿Me estoy explicando? Okay. Así que tenemos es más o menos lo que tenemos en las dos maneras de filosofar que tenemos hoy en día. Ahora bien, he dicho, ¿no?, que hubo, ¿no?, en los dos lugares, ¿no?, una actividad teológica. Ahora eso es realmente sorprendente, porque el ateísmo hasta ese tiempo no había reinado, ¿no?, en todas las corrientes de filosofía, o por lo menos las principales. Y en la primera parte del siglo pasado tenemos dos ateos muy famosos, ¿no? Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, aquí, ¿dónde está Sartre? ¿No? Y en el movimiento analítico tenemos Russell, un ateo famoso. Sartre, vamos a ver Sartre en esas charlas porque me gusta mucho de lo que dice teológicamente, un poquito al revés, es muy interesante. Pero entonces puede preguntarse por qué ha surgido movimientos teológicos en los dos lugares, ¿no? Bueno, en la filosofía fenomenológica y sobre todo en Francia, a fines, ¿no?, del siglo pasado, ¿no?, y podemos poner 1982, más o menos como un jalón importante en esto, Jean-Luc Marion, que escribió un libro que es un Dieu sans lettres. ¿Qué quiere decir Dieu sans lettres en francés? Es Dios sin qué, ¿no? Es una teoría un poco rara, ¿no?, novedosa, ¿no? Y después tenemos Manuel Levinas, que también se considera como parte de este, ¿no?, giro teológico, ¿no?, en la filosofía o en la fenomenología francesa. ¿No? Se habla de un giro teológico, o sea que está afectando a los representantes más importantes y más influyentes, ¿no?, desde tiempo, ¿no?, en Francia, ¿no? Y por ejemplo dijeron que 2006, ¿no?, es el año de Levinas, ¿no? Bueno, entonces por el otro lado, ¿no?, y no se sabe eso, claro que el giro teológico no es muy conocido, no solamente entre los filósofos, sino en la gente común y corriente, ¿no?, porque es cuestión mediática, ¿no?, es famoso, pero no hay, digamos, popularidad o no hay publicidad, ¿no?, en lo que estaba pasando, ¿no?, hacía 40 años, ¿no?, que, como podemos decir que la actividad teológica
en la filosofía analítica, comenzó en el año 1941 y con dos tipos. Uno que se llama Hartshorne y el otro es Kurt Gödel. Ahora, Gödel fue alemán, ¿no? Y es probablemente el lógico y el matemático más famoso del siglo pasado. ¿Ustedes conocen a Gödel? ¿No? Bueno, él en 1931 aquí había sacado una tesis que se llama la incompletabilidad de los sistemas lógicos como los de principio matemática de Russell, principio matemática, ¿no? De Russell y de otro filósofo que se llama Whitehead. O sea, los dos publicaron PM, Principio de Matemática, ¿no? Entre 1910 y 13. ¿No? Y Hartshorne, a propósito, fue discípulo de Whitehead. Ahora, en este año, Hartshorne publicó un libro importante porque es la visión de Dios que tiene el hombre, ¿no? La lógica del teísmo. Y en 1962 sacó otro libro también muy importante. Ahora, la razón por la cual Hartshorne y esta obra es importante es porque, que sepa yo, es la primera vez que se aplican los métodos de la lógica simbólica a la teología. Y él sacó un argumento para establecer la existencia de Dios en ese libro usando métodos de la lógica simbólica. Después había mucha actividad hasta nuestros días. Entonces podemos, en vez de no fue un giro aquí, porque no quiere decir como en Francia que realmente todo el mundo tiene interés en eso, todos los filósofos están metidos en eso, o están haciendo teología, por lo menos se dan cuenta de otros que están haciendo teología, ¿no? Pero por este lado, la gente es un poco más tranquila, ¿no? Y no hay giros, había una especie de giro, ¿no? Entre las dos guerras mundiales aquí, ¿no? Pero puedo señalarlo como un desliz filosófico. Y ese desliz filosófico se llama positivismo lógico o neopositivismo, ¿no? Pero había gente, los del continente, ¿no? Arrancaron el movimiento, ¿no? A principios de los años 20 había dos grupos o dos círculos de filósofos, uno en el círculo de Berlín y el otro más famoso en el círculo de Viena. También la lógica tenía mucho influjo en esos tipos. Pero durante los años 30 comenzaron a salir de Alemania, muchas veces perseguidos por los nazis, y se establecieron en Inglaterra, después Estados Unidos y también Escandinavia. Es por eso que fue también un influjo en el desarrollo de la línea analítica, ¿no? Pero el problema, la razón por que digo que fue un desliz, porque es un fracaso famoso, ¿no? En la historia de la vida, fracaso famoso en la historia de la filosofía, porque solamente lo menciono, ¿no? Como escarmiento para los filósofos. Esos tipos querían definir lo que era la correcta
valorización o verificación, ¿no?, de una proposición, o sea, decir cuándo la proposición tiene sentido y no cuando no tiene sentido, ¿no? Y eso fue su principio. Dice que toda proposición significativa es o sintético o analítico, ¿no? Que sintético quiere decir que no tiene que ser, ¿no?, o reducirse, ¿no?, a la larga a la experiencia sensible, ¿no?, a los sentidos, ¿no? Y analítica, eso viene de Kant, ¿no?, los términos, ¿no?, y lo de Kant viene de la escolástica, de la doctrina de los predicables, y es más o menos la misma doctrina. Ahora, una proposición analítica es como las matemáticas, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con lo empírico, ¿no?, con la experiencia sensible, ¿no? Entonces, lo que decían los neopositivistas es que toda proposición significa eso, analítica o sintética. Ahora, vamos a llamar esta proposición B, porque es el famoso principio de la verificación de los neopositivistas, ¿no? Ahora vamos a tomar esta misma proposición B y preguntar si es sintética o analítica. Pero no es sintética, ¿no? Porque no hay ninguna experiencia sensible que me diga que es cierto, ¿no? Y tampoco es analítica, ¿no?, como una proposición matemática, porque tiene contenido, ¿no? Entonces es un ejemplo famoso, ¿no?, de un principio fatídico asiago, ¿no?, que se cancela a sí mismo, ¿no? Y varios filósofos, ¿no?, en esta escuela trataron de salir, ¿no?, de la dificultad, pero no han tenido éxito, ¿no? Y este movimiento murió antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahora bien, hemos usado la palabra analítica, ¿no? Ahora todo el mundo se queja, ¿no?, del término, dice, no es un buen término, pero no pueden sugerir otro término que sea mejor, ¿no? En el sentido estricto, el movimiento analítico comienza después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra y Estados Unidos. Pero se usa ahora, ¿no?, la palabra analítica, ¿no?, por falta de otro término, para incluir, ¿no?, todo esto, ¿no?, y lo que arraiga, ¿no?, en el famoso libro de Moore contra el idealismo en 1903, ¿no? ¿Está claro? Ahora, ¿qué más iba a decir? Ahora, cuando decimos filosofía continental, la fenomenología ha dominado todo el siglo, ¿no? Pero también hay distintas etapas, ¿no?, en el desarrollo de la fenomenología. Hay fenomenología en el sentido estricto, o sea, Husserl, y también hay, ¿no?, durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde está Sartre, por ejemplo, había un movimiento existencialista que también es afín a la fenomenología, y después uno de los heroes es precisamente el que estoy mencionando ahora, ¿no?, es saber lo teológico, ¿no? Y también incluye mucho una manera, ¿no?, de ver el mundo que se llama postmoderna, también en esta postmoderna, el movimiento postmoderno también se encuentra aquí, ¿no? Bueno, entonces eso es un resumen de toda la filosofía, desde el comienzo del siglo pasado. Ahora estoy olvidando algo, ¿no? Ok, entonces la cosa más importante, jóvenes,
Es que no, por favor, no confunda filosofía analítica con el desliz neopositivista, ¿no? Porque estos dos filosofales no se han desarrollado independientemente el uno del otro y totalmente aislados. No hay ningún contacto entre las dos corrientes, ¿no? Porque tienen lenguaje distinto y también tienen métodos distintos. Sus maneras de hacer filosofía son distintas y tal vez podríamos dificultarlo diciendo, pues yo escribí un artículo sobre esto, que pueden leer en la revista La Lámpara de Diógenes, ¿no? En la UAP, la BUAP ahora, ¿no? En Puebla, en la Universidad de Puebla. Que estos aquí, ¿no? Su estilo, no, son más expositores. Expositores. ¿No? Y por este lado, no son más argumentadores. O sea, que usan la lógica, ¿no? Explícitamente, no, en su manera de presentar, ¿no? Sus tesis, ¿no? Y esto no es usual, no es la costumbre por este lado. Eso no quiere decir que son ilógicos por este lado, y tampoco quiere decir que no expongan por este lado. Se trata de énfasis y de estilo, más que nada, ¿no? Y la razón, vamos a ver en un segundo lo que la lógica tiene que ver con todo esto. Entonces es una diferencia, pero también hay hostilidad. No leen los libros de los otros, ¿no? Se quedan dentro de lo suyo, los dos lados, ¿no? Y calumnian a los otros, ¿no? Por ejemplo, los fenomenólogos calumnian, ¿no? A los analíticos, llamándolos, tachándolos de positivistas, ¿no? Y este lado, sobre todo cuando están hablando, ¿no? De ciertos filósofos postmodernos, creen que son, bueno, no quiero decir locos, pero por lo menos ininteligibles. Entonces hay no solamente una diferencia, sino también una hostilidad. Quería decir, cuando estamos hablando del uso explícito, ¿dónde está eso? No, el uso explícito de la lógica, no, es una cosa interesante, que su manera de hacer filosofía, ¿no? Es más parecida a la escolástica tradicional, ¿no? Es porque el artículo que escriben, ¿no? Muchas veces tiene la forma de una cuestión. Quaestio en latín, ¿qué quiere decir quaestio en latín? ¿Saben? ¿Tenemos latinistas? Es un quaestio, una cuestión. No es cuestión, sino más bien pregunta, están preguntando algo. La primera cosa que hacen es que definen, bueno, dicen que vamos a defender esta tesis, ¿no? Y definen con mucho cuidado las palabras que usan, los conceptos que manejan para defender la tesis, ¿verdad? Entonces es una cosa, ¿no? Hay que ser muy claro, ¿no? En el uso de las palabras. Y después ponen argumentación explícita. Cuando digo explícita, como los escolásticos, ¿no? Como ustedes hubieran hecho hace unos 400 años, ¿no? Pero toda su vida como estudiante sería argumentación. Y podría ser en México. Y claro, en otras partes, ¿no? Donde es la escolástica, ¿no? Y ahora usan, ustedes hubieran usado la lógica escolástica, pero ahora, ¿no? También se usa generalmente
lo que se llama la lógica simbólica o la matemática, ¿no? Y después siempre hablan de objeciones, o sea, si consideran lo que se podría decir en contra de la tesis, ¿no? Y así, ¿no? Es una cosa, ustedes pueden ver que, ¿no? En comparación con el estilo filosófico, por este lado es muy distinto, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Mucha gente dice equivocadamente, ¿no? Que los dos movimientos, los dos filosofares son incompatibles, como les encanta la palabra, inconmensurables. Son tan distintos que ni se pueden medir, pero nunca pueden eso, solamente les parece bien. Pero al mismo tiempo, cuando tenemos dos maneras de hacer filosofía, dos teorías filosóficas o lo que sea, hay varias cosas. Tenemos una cosa aquí, otra cosa aquí. Pueden decir lo mismo, ¿no? Pero con otros términos. Eso es lo que pasa frecuentemente y me consta a mí, ¿no? Porque por mi experiencia personal, ¿no? Dicen lo mismo, ¿no? Ven, la misma cosa, pero por ángulos distintos, ¿no? Y podemos tener una teoría o un filósofo dice P, el otro dice Q. Los dos son verdaderos, ¿no? Y por eso se trata de contribución mutua, complementación, ¿no? Pero también tenemos este problema. Este puede decir no P, eso dice que P, y eso quiere decir que uno tiene que acertar y el otro tiene que equivocarse. Entonces es cuestión de una oposición real y es cuestión de averiguar por qué hay una diferencia. No, hay que tratar de resolver la cosa. Entonces, cuando estamos hablando, ¿no? de distinciones, y es una cosa importante porque en mi experiencia como filósofo, la gente generalmente tiende a decir ¿no? Les encanta decir que bueno, nosotros estamos instalados aquí, ¿no? Y vamos a pelear, ¿no? Y ver a todo el mundo como enemigo, ¿no? Por los dos lados pasa eso. Yo creo que no es la manera de filosofar porque no hay alegría. Lo que hay que hacer es, podemos decir como tanto, ¿no? ¿No es cierto? Creo que eso es mucho más razonable para evitar peleas innecesarias y amargas a veces, esas cosas. ¿No es cierto sobre eso? ¿No? ¿Tengo razón o no? Digan sí. Bueno, una cosa histórica, ¿no? Es una cosa curiosa. Aquí está la modernidad, ¿no? Y en estos 2 siglos aquí, sobre todo en los 600 hasta como años de 800, ¿no? Tenemos una división de los filósofos. ¿Y cuál es la división de los filósofos en este tiempo? Durante el tiempo moderno, podemos decir. Todos han estudiado la historia de la filosofía, ¿no? ¿Ustedes? Sí, ¿no? Sí, han estudiado. Juan Carlos. Sí, esta es la clase de Entonces tenemos por un lado, tenemos empiristas y por el otro lado tenemos racionalistas, ¿no? Y podemos ver que realmente tenemos la misma división geográfica aquí, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los empiristas? ¿No? Locke, inglés, Berkeley, irlandés, ¿no? Y Hume, lo más importante, es escocés, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los racionalistas? Están en ese continente, ¿no? Descartes es francés, Leibniz es alemán y Spinoza, ¿no? Es holandés, ¿no? Pero podemos ver que hay una división, pero la división es algo artificial, porque si ustedes van a la Edad Media,
Por ejemplo, aquí había divisiones geográficas entre los filósofos. No había, no, claro, había peleas, ¿no? Lo que llamaban odium teológico, muy serios, muy peleados, ¿no? Pero no tenía nada que ver con la geografía, ¿no? Es una cosa nueva que comienza en la modernidad y sería interesante averiguar por qué es así, ¿no? Esas cosas históricas curiosas. Pero lo que sí podemos decir, este lado a la izquierda aquí, ¿no? Está recalcando la experiencia y los que están por este lado están recalcando que la mente. Ahora, ¿quién tiene razón? ¿Hay que excluir experiencia a favor de la mente o la mente? No, acá que se complementario es esto lo que quiero decir cuando digo esto. ¿No? También esto, en complementación. ¿No? ¿Ok? Bueno, no quiero bla, bla. Quería decir una cosa en mí mismo. ¿No? He hablado de la escolástica, no sobre la escolástica. He visto que este lado es como escolástica, pero la escolástica lo vamos a ver aquí. ¿No? En mi entrenamiento en la filosofía, mi entrenamiento en la filosofía ha sido, al principio, era muy lógico. Señorita, ¿quiere venir para acá? Cerca. Bueno, quiero decir en mí mismo un poco, porque mi entrenamiento inicial fue más filosofía tradicional, pero con contenido muy fuerte de lógica. ¿No? Teníamos 10 horas semanales de lógica tradicional, cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Y en la tarde 3 horas de lógica simbólica. Teníamos mucha lógica, muchas cosas. Y después me interesé por este lado, sobre todo en esta línea, ¿no? de la teología, que me parecía muy interesante y una razón por la cual me gustó mucho como esto que había estudiado. Pero también tengo una pata, ¿no? en la filosofía fenomenológica, ¿no? Y la razón es porque en un tiempo estaba dando clases, ¿no? de existencialismo, ¿no? y hablé mucho, ¿no? de Sartre, cursos sobre Sartre y también Heidegger. ¿No? Y ahora también continúo en esta línea fenomenológica porque estoy traduciendo las obras filosóficas varias donde Edith Stein, ¿no? es una filósofa alemana fenomenológica porque era uno de los discípulos, ¿no? de Husserl, en el primer grupo que lo rodeaba, ¿no? Entonces es fenomenóloga de pura cepa, ¿no? Pero después se interesó, ¿no? en la escolástica, en la filosofía de Santo Tomás y esas cuestiones, y ella es un fenomenólogo muy excepcional porque sale de la fenomenología, ¿no? para considerar otras filosofías. Casi nunca hacen eso, ¿no? en esta línea, ¿no? que como dije, no saben lo que está pasando aquí, ¿no? y no tienen interés, ¿no? que siguen, ¿no? con lo suyo. Esto ya lado también, ¿no? muy ensimismados, ¿no? Pero Edith Stein, ¿no? salió ¿no? para ver otra filosofía. Yo creo que es por eso que es tan importante. Estoy traduciendo su obra principal ahora. ¿No? Entonces yo también
también tengo experiencia en la fenomenología, es por eso que puedo afirmar que no es, los dos filosofales no son inconmensurables, como dicen, ¿no? ¿Cómo se me estoy explicando? Sí, ¿no? Más o menos. Ok, y ahora, a ver si me olvidado. Así, en el año 2000 se publicó en inglés un libro sobre el debate francés sobre la teología, el giro teológico, ¿no? Y por primera vez el giro teológico entra, ¿no?, en la filosofía, ¿no?, de habla inglesa, ¿no?, en ese año. Y ahora muchos lo consideran que lo estudian. Ok. Ahora tenemos que considerar un poco la lógica, ¿no? Porque si vamos a considerar, he dicho que la lógica no se usa mucho, sobre todo PM ya está entrando la lógica en la filosofía analítica. Pero ¿qué había pasado antes con la lógica? Bueno, es muy interesante, ¿no? La lógica llegó a su apogeo en ciertos sentidos en el año 1500 en la Universidad de París. No tenemos en este año una publicación de Pablo Benito, que es un resumen de la lógica escolástica que se hacía hasta entonces, ¿no? La lógica escolástica o medieval, ¿no?, estaba ya más o menos completa, ¿no?, en el siglo XIV, ¿no? Y las dos partes de la lógica que tengo que explicar ahora, ¿no?, antes de... la lógica que vamos a considerar en este curso tiene una base, ¿no?, y tiene una extensión de la base que es la filosofía modal. ¿Okay? ¿Qué es filosofía modal? La lógica modal, ¿qué quiere decir? ¿Es la lógica de qué? Es la lógica de la posibilidad, necesidad, contingencia, ¿no? Y la base, no podemos llamarlo base, no, es lo que se llama ahora lógica simbólica o lógica matemática. Tiene otros nombres, pero lo que es el título, ¿no? El mejor, ¿no?, es el cálculo funcional. Técnicamente es lo que se llama pi, es de primer orden, a veces se dice, eso se añade. Bueno, eso es la lógica básica, ¿no? Que la lógica modal, ¿no?, incluye la base, pero añade operadores, ¿no?, como es necesario que, es posible que, es contingente, ¿no?, que. ¿Okay? Ahora, en este campo de la lógica medieval, las dos partes de la lógica y otras partes también que no vamos a considerar, o sea, la base, ¿no?, y también la lógica modal, estaban más o menos completas. Y cuando digo modal, ¿no?, y base también, estoy hablando no solamente de la sintaxis, ¿no?, sino de la semántica. ¿Cuál es la diferencia entre sintaxis y sintaxis, ¿no?, y semántica? ¿Alguien puede explicar eso? ¿No? Bueno, aquí tenemos una base, ¿no?, y digamos que tenemos varios elementos donde digamos que tenemos varios elementos, ¿no? Es un sistema, ¿no? Y hay relaciones entre, ¿no?, estos elementos.
Estas relaciones son sintácticas, se dice, ¿no? Pero si estamos hablando de la relación entre el sistema, ¿no?, y el mundo, digamos, o la realidad, ¿no?, es otro tipo, ¿no?, de relación. ¿Y cómo llamamos esa es una relación semántica? ¿No? La relación entre estos elementos de un sistema, por ejemplo, en lo que estamos pensando, ¿no?, y la realidad afuera, ¿no? Esta relación se llama ¿qué? Tradicionalmente, bueno, Santo Tomás hubiera dicho como los escolásticos que aiqui, adecuatio, ¿no? Pero ¿qué decimos ahora, de hoy en día? ¿No? La relación de la correspondencia. Ok, so la relación de la correspondencia es una relación semántica. Ahora, las dos cosas no se han desarrollado, la modalidad, la sintáctica y también la semántica. ¿No? Y desarrollaban una semántica que hoy se dice como veremos, la semántica de los mundos posibles. ¿No? Y veremos eso si tenemos tiempo. Ok, ¿no? Pero después, bueno, vamos a ver también que cuando surgía la modernidad, ¿no?, hubo una separación entre la continuación de la tradición escolástica, ¿no?, y nuevas tradiciones modernas, ¿verdad? ¿No? Cuando estamos hablando de la escolástica, más o menos continuó hasta el siglo XVIII, ¿no?, cuando casi se dio a los varios movimientos modernos, ¿no? Okay, entonces, he dicho, ¿no?, varias veces que lo que hubiéramos hecho nosotros, ¿no?, en México hace unos siglos, y eso es la filosofía del siglo de oro, ¿no? Que también no maneja los mexicanos o los que estaban en esta tradición también manejaban la misma cosa, no con el mismo rigor, pero con una excelencia que para muchos de los que lo estudian es sorprendente, ¿no? Por ejemplo, hablamos ahora de los mundos posibles, ¿no?, como voy a decir enseguida, ¿no? Pero como ustedes hubieran dicho, ¿no?, mundos posibles, ¿no? Ahora sí, por lo menos en Ley Molina, ¿no?, Marinas Rerum et hier circunstanciarum earum. ¿No? Eso es de la misma definición que tenemos. Ahora vamos a lo que pasó después en la lógica, ¿no? Bueno, lo que pasó fue declive, ¿no?, en este tiempo. Se perdió el interés en la lógica y también más o menos el movimiento por los dos lados, se perdió el interés en la lógica. Y era tan horrible, ¿no?, para 1800, ¿no?, que para vergüenza de los filósofos, no tenía que, en 1950 se tenía que ser refundada por los matemáticos que necesitaban la lógica, ¿no?, para sus quehaceres, ¿no? Es refundación de la lógica. Que en 1847 dos hombres arrancaron el movimiento, ¿no?, de una nueva lógica, bueno, no era nueva, pero mejor lógica, ¿no?, en comparación con lo de antes aquí, ¿no? Y quiere decir, no solamente August de Morgan,
sino también lo que también probablemente lo conocen a Boole, ¿no? Porque necesitaba una lógica en sus cosas matemáticas, ¿no? Ahora, un poco después, ¿no? Voy a quitar experiencia porque necesito espacio. Y en 1879, ¿no? Salió la obra de filosofía más importante de hace siglos, ¿no? No fue de Frege, de Gottlob Frege, ¿no? Begriffsschrift quiere decir conceptografía, ¿no? Ahora, la importancia de esta obra es que por primera vez, ¿no? Se describió la base completamente, ¿no? Y coherentemente en un sistema, ¿no? Que estamos hablando aquí, un sistema de cálculo funcional. Pero hay que recordar, ¿no? Que la misma base, ¿no? Existía antes, ¿no? Y fue elaborada por los escolásticos más o menos para el año 1300, ¿no? Pero las reglas, en vez de tener todas las reglas ordenadas, ¿no? Descubrían las reglas y las mencionaban en sus manuscritos. Nos tenemos la evidencia, ¿no? En distintos tiempos, ¿no? Y ahora se está estudiando esto, ¿no? Que cosa que no se sabía antes. Una razón, por ejemplo, si yo tengo una equivalencia de Morgan de M, ¿qué es la equivalencia de M? Si digo, vamos a ver si llegamos a la tercera charla, si hablamos de los argumentos de la existencia de Dios en la filosofía analítica reciente, vamos a ver, no, esta. Que A quiere decir existe algo y D quiere decir que Dios existe, ¿no? ¿Ok? Ahora yo puedo, si digo no es lo que queda en esta cajita, está negado, ¿no? Si quiero negar esto, escribo A y no D. Ahora noten que una B chica quiere decir O y eso quiere decir I, ¿no? Puedo, quiere decir lo mismo, ¿no? Y puedo escribir uno y la regla que permite que escriba lo de abajo se llama DM, ¿no? O sea, de Morgan, porque él creyó que él fue el primero en descubrir esa equivalencia. La primera vez que aparece en la historia de la lógica, ¿no? Está en Occam, ¿no? O sea, primera parte, primera mitad del siglo XIV, ¿no? Entonces yo no uso mi lógica, yo no pongo DM. Entonces, ¿quién se cree? Yo pongo Oc para lograr la regla, ¿no? Hay muchos ejemplos, hay otro, por ejemplo, que si digo, por ejemplo, si digo, no todo es tonto, no puedo decir también que, si es cierto que no todo es tonto, puedo decir que hay algo que no es, ¿verdad? Ahora, eso aparece por primera vez en la historia de la lógica un siglo antes, ¿no? En Guillermo de Sherwood. Entonces yo pongo SH para indicar la validez de la equivalencia. Y hay otras cosas todavía más interesantes. Pero solamente digo que la historia de la lógica es una serie no de descubrimientos, sino de redescubrimientos. Entonces, cuando Frege está escribiendo la base, también la conocían y la manejaban antes, ¿no? Que una de las cosas curiosas, ¿no? de Frege fue que no entendía lo que era la lógica modal. Creía que era una cuestión de la cabeza. Si yo digo, yo puedo
yo podría estar en el DF, por ejemplo, ¿no? Pero eso no es más que mi actitud personal hacia la proposición de estar en el DF. Y es curioso porque si yo digo que una entidad lógica es cuestión de la cabeza, ¿cómo se llama eso? Frege era muy antipsicologista, pero era psicologista como va. Bueno, entonces tenemos que esperar un poquito después, ¿no? Para el redescubrimiento, porque ustedes lo hubieran estado manejando aquí, ¿no? De la lógica modal, de la sintaxis. Sintaxis en 1918, el tipo de C.E. Lewis hizo la sintaxis y en 1958 un tipo que se llama Steve Kanger, un sueco, ¿no? Y después en los 60s lo tenemos Lintica, ¿no? Y Saul Kripke elaboraron la semántica, ¿no? Eso es la sintáctica y esto es semántica, ¿no? Modal, ¿no? Y ahora ustedes pueden ver con PM, ¿no? Es básicamente lo que dijo Frege. El principio matemática es precisamente lo que Frege había elaborado, pero usando un simbolismo más sano, digamos, o más visible, ¿no? Y entra la lógica dentro de la filosofía, pero solamente en la línea analítica, bueno, y también en el círculo de Viena, por ejemplo, por medio de PM, de Russell y Whitehead. Por eso que Hartshorne, esa es la razón por que Hartshorne pudo utilizar esta lógica básica y modal, ¿no? Recién renacida, ¿no? En una elaboración de una cosa por la que tenía mucho interés, es decir, la religión, ¿no? La teología. Ahora, entonces, ¿qué pasó por la lógica por eso? La verdad que hubo un flujo en el círculo de Viena, de Wienerkreis, ¿no? Pero había un problema especial en esta línea, y el problema remonta a los idealistas alemanes, especialmente Hegel. La razón es porque la lógica, que también se llama dialéctica, ¿no? Ustedes hubieran usado la palabra dialéctica aquí en México hace unos siglos, ¿no? Pero la lógica es un movimiento de la razón, o es un movimiento de la mente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ya tienen una prueba, por ejemplo, se mueven de aquí hasta aquí, ¿no? En la cabeza, ¿no? Es un movimiento, ¿no? Pero es un movimiento de la razón, no un movimiento de la mente, ¿no? Pero el problema es que cuando Hegel interpretó la idea de razón, Vernunft, ¿no? O mente, Geist, como si fuera cosa de la realidad misma, ¿no? Un movimiento, ¿no? Un movimiento dialéctico, como decía, o sea, por pugnas, ¿no? De la realidad, la cual básicamente era Vernunft, Geist, ¿no? Entonces, evidentemente, lógica y dialéctica quería decir otra cosa en comparación con la tradición y esa cosa aquí, ¿no? Que es tradicional. Es por eso, por ejemplo, que Marx, ¿no? Habla de la dialéctica de la historia, ¿no? Que es un movimiento, su interpretación de cómo se mueve la historia, no en la mente, sino en realidad. Y es por eso que tenemos, ¿no?
universidades una distinción de dos cursos de lógica, lógica dialéctica y lógica formal. La formal no es más que lógica, y la dialéctica no es lógica, sino una serie de cosas ontológicas, etc. Ahora, la cosa fascinante de esto, para mí, ustedes hubieran estudiado dos cursos de lógica aquí, no en esta sala porque es nueva, pero por otro lado, por lo menos, ¿no? Uno se llama el Sumulai, ¿no? Y el otro es dialéctica. O sea, de que saben dialéctica en el sentido. Ahora, Sumulai quiere decir lógica formal, lógica, ¿no? Dialéctica también es una serie de cuestiones ontológicas, ¿no? Y lo que me pregunto es que hay dos, o sea, la lógica se contrasta con otra lógica, lo que no lo es. Aquí también en las dos tradiciones, ¿será casualidad o no? Creo que será casualidad, pero es interesante. Que jóvenes, sí, es bastante, hace calor, ¿no? Podemos abrirla. ¿No es cierto? ¿O soy... Sí, ahora tenemos que hacer una cosa, pero ahora la lógica aquí, en Alemania, por ejemplo, claro, toda la filosofía en el continente no es fenomenología, ¿no? Y yo enseñaba, en Alemania, en la Universidad de Erlangen, ¿no? Y hacemos, había fenomenología, pero también había otras corrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi jefe en el departamento, cuando trabajaba allí, era un especialista en lógica y en este tipo de música. Entonces, no quiero dar la impresión de que en el continente todo sea filosofía lógica. Por ejemplo, como acabo de decir, Juan Carlos, me he invitado a Praga para dar un curso en latín de estas cuestiones de lógica, porque hay un filósofo específico, Alejandro Latín. Y esa gente en Praga no es la revista que tienen, no estudia neo-aristotélica. Y pueden ver, otra cosa, podemos decir que hemos hablado de su experiencia en mente, y eso nos hace pensar en qué dos filósofos griegos. ¿Quiénes son los griegos los mejores de los griegos? Platón y Aristóteles. Ahora, ¿dónde está Aristóteles? ¿Por ese lado o por ese? Sí. ¿Dónde está Platón? Es cierto, pero al mismo tiempo, cuidado, porque como veremos si tenemos tiempo, Platón está en todo esto, Platón domina, pero también Aristóteles está ahí. Jóvenes, quisiera hacer muy brevemente, ¿no? Es indicar un poco de esa base, qué cosa es y cómo funciona. Y para hacer eso, voy a hablar de reglas, ¿no? Porque reglas lógicas nos dicen lo que se nos permite, o sea, este movimiento, ¿no? Dice qué clase de movimiento nos está permitida,
qué clase de movimiento vamos a mirar. Son reglas, se dice. Ahora, las reglas lógicas no fueron estudiadas en el tiempo de los griegos, tanto por Aristóteles como por los estoicos, ¿no? Y en la lógica medieval y anterior. Solamente quiero indicar las reglas que vamos a estar manejando en mañana y pasado mañana. Ok, cuando a la base, ya saben lo que es modus ponens, ¿no es cierto? Si digo que es modus, han estudiado lógica, ¿verdad? Todos, ¿listos? Ok, entonces si digo modus ponens y modus ponens, ¿saben lo que es eso? Modus ponens es eso. Pero no deben leer esa cosa, dialoguito que, ¿no? Después de pasar eso. Tengo una, que son unas 4 o 5 páginas, que son buenas definiciones de estas cosas. Y si lo leen, les va a ayudar mucho, estarán agarrando la onda. Okay. Bueno, entonces, modus ponens es si yo digo que implica Q y P, entonces puedo decir que, ¿no? Si digo, bueno, no usando variables sino constantes, si digo, si salgo a la lluvia, entonces me mojo, ¿no? Pero salgo, ¿no? Y luego, entonces escribo ¿qué cosa? Q, ¿no? Y es 1, 2, modus exponen, bueno, es modus ponens, ¿no? Hay 3 pasos aquí. Entonces, estas reglas me permiten hacer esto, ¿verdad? ¿No? Ok, modus ponens es distinto. Si digo que si salgo me mojo y no me mojo, ¿no? Entonces, ¿qué? No salgo, y eso es modus ponens. Hay otras reglas, hay muchas reglas, pero solamente quiero indicar las más comunes que nosotros vamos a usar, ¿no? Que es muy comunes, ¿no? Pero quiero indicar, bueno, también hemos hablado de las equivalencias, ¿no? de Occam, ¿no? Entonces, si P o Q, eso es equivalente. 3 barras quiere decir equivalente, ¿no? Son equivalentes a no P y no Q. No, y no P o Q es equivalente a que no que. Es decir, P ¿no? Y no Q. Y si P o no Q es equivalente a no P y Q. Y si digo no P y Q, eso es equivalente a qué? No P o no Q. Son de Occam. La primera vez que aparece en nuestra literatura. Y también hemos visto esto. Sí. Entonces, si eso es equivalente, bueno, hemos visto eso, si no todo, no es tonto, vamos a poner tonto, entonces, ¿qué? Existe algo, por lo menos, que no lo es, no es tan tonto. Entonces, si digo esto, entonces es equivalente, pero si digo esto, ¿no? Si para todo es tonto, entonces es equivalente a qué? No existe ninguno, ¿no? Que sea tonto, ¿no? Todo es no tonto, luego algo, no hay nada que sea tonto. Y eso es no X, no T, X y la otra cosa es que es no X, no T, X es equivalente a
música y ustedes se ríen de esto. ¿No? Ok. Entonces, ahora voy a hablar de una regla más. No debí borrarlo. Es Econ. Pero otra regla, sí, que vamos a ver varias veces es IN, que es introducción de la negación. Si quiero probar que N es cierto, como el último paso de una prueba, ¿no? ¿Qué pasa si lo niego? Si digo no P, eso quiere decir, es una hipótesis. Vamos a decir, si digo no P, ¿no? Y si P no conduce a una contradicción como Q y no Q, es una contradicción, entonces tengo que negar no P porque conduce a una contradicción y por eso puedo afirmar no P, o sea P. Y eso se llama IN, y lo vamos a ver varias veces. Pero quiero decir una cosa más, no lo vamos a ver, pero tiene un interés histórico. Es la regla. Si tengo una P y no P, si tengo una contradicción, puedo poner cualquier cosa después. Y el nombre de eso es eliminación de la contradicción, ¿no? Econ. Ahora, en 1300, ¿no? Hubo un tipo que se llama Juan de Cornubia. Aunque no solamente es la primera vez que parece que sepa en la literatura lógica, ¿no? Pero no solamente muestra, ¿no?, estas reglas, sino que la prueba de esta manera. Ahora, para él, usa S y no S. No usa símbolos, pero está hablando. S quiere decir Sócrates existe. Sócrates existe. Y Q es algún hombre, un hombre es un burro. Podemos decir P, ¿no? Entonces, eso es su prueba de la validez de Econ. Ahora, la razón, antes de hacerlo, quiero que ustedes vean una cosa importante. Econ es de suma importancia en la lógica, porque cuando se acepta Econ, ¿no?, se está afirmando la base y distinguiéndola de otros sistemas de lógica que no son básicas, que son, por ejemplo, las paraconsistentes, las lógicas borrosas, etc., ¿no? Entonces es muy clave, ¿no?, esta regla en la lógica, en la filosofía de la lógica. Entonces eso es lo que dice de Juan de Cornubia. Dice que tenemos ese, ¿no?, y también y no ese, ¿no? Sí, estamos comenzando, es una hipótesis, ¿no? Estamos comenzando con Sócrates así no es, ¿verdad? Ahora, lo que quiere hacer es llegar a B, ¿no?, que quiere decir de la conclusión, ¿no?, que un hombre es un burro, ¿no?, que es un tonto, ¿no? Entonces, la primera cosa que hace es sacar S, ¿no?, de I, ¿no?, y está rompiendo una conjunción. Si digo S-I, no S, puedo escribir S por sí solo, ¿no? ¿Qué es el nombre de la regla? Estoy eliminando la conjunción. Pero también puedo hacerlo por este lado, y es no S, ¿no? También es EC. También puedo tomar ese no S y pegarle una cuña, o sea, O, y poner B, o puedo poner cualquier cosa, ¿no? Es Q, cualquier cosa puedo poner, ¿no? Es lo primero. ¿Por qué? Porque si sabemos, ya estamos afirmando no S, y no puedo decir no S y otra cosa, y O, otra cosa, no importa si sea verdadero o falso. Porque ya sabemos que eso es cierto y por eso la disyunción es cierta. Y en una disyunción no digo no S y B, sino solamente no S o B, ¿no? Y esa regla es 3, o eso viene de 1, 3, y
introducción de la disyunción. Y eso ustedes, los nombres de los reglas varían, ¿no? Pero yo escribí un libro, ¿no? en latín, que es de Dios y la lógica, y la segunda parte de la lógica no es más que pura lógica. No sé si manejan el latín, creo que sería útil para ustedes. Esto está por Google, que lo está sacando. Okay, entonces, ¿cómo saco B? Viene de 2 y 4, ¿no? Y la regla es silogismo disjuntivo. O sea, que si digan no, S o B, pero ya sabe que S es cierto, ¿no? Entonces lo único que queda es B, ¿no? Decían los escolásticos o ustedes, quodlibet ad contradictionem sequitur en latín. Tal vez ustedes hubieran estado hablando latín, no castellano. ¿No? Bueno, entonces, lo que quiere decir cuando la nube es esto, ¿no? Que si ustedes quieren llegar eco, tienen que llegar I o EC o SD o todos juntos, ¿no? Ok, pero noten que como trabajaban entonces, ¿no? Es como hacemos ahora, ¿no? Ok, eso es muy sencillo, o sea, ¿no? Pero son cositas que vamos a necesitar. ¿Borro? ¿Puedo borrar todo eso? ¿No? Ok, ahora vamos a ver unas reglas modales. O sea, aquí, noten que la lógica modal incluye la base. Y vamos a ver 4 reglas, pero antes tenemos que saber manejar los operadores modales, ¿no? Pero eso quiere decir que la proposición P es necesaria, ¿no? Pero cuadradito, no quiere decir que P es necesario, ¿no? Y pues aquí tenemos, ¿no? Diamante P quiere decir que P es posible, ¿no? Eso es lo que se llama el cuadrado de oposición, que si ustedes hubieran conocido esto, ¿no? Porque eso es la doctrina escolástica, ¿no? Pero al mismo tiempo hay mucho interés, la gente, los lógicos tienen muchísimo interés en los cuadrados. Un amigo mío, Juan Campos, que trabaja en la BUA, hace unos meses estuvo en Suiza en un encuentro sobre los cuadrados de oposición, ¿no? Y o sea, es el último grito de la lógica. Bueno, entonces eso son contradictorios. Yo tengo que contradecir esto, ¿no? Eso quiere decir que P es posible y eso quiere decir que P es imposible, ¿no? Pero si digo es imposible, también puedo decir que es necesario que no, ¿no? Pero si, por ejemplo, 2 más 2 son 26, es imposible, entonces es necesario que no lo sea, ¿verdad? Okay. Y también puedo decir la misma cosa aquí, eso es equivalente a no posible, no P. Si digo P es necesario, entonces es posible que no sea. Y también puedo decir eso ya en Aristóteles. Y si es, ¿cómo se llama? Posible, entonces no es necesario que no sea, ¿no? Y ahora eso es, no es necesario que P, y por eso es posible que no sea, ¿no? Ahora una cosa, también puedo decir P aquí, poner P aquí y no P aquí. Ahora otra cosa, si hago una combinación de una proposición que es posible y también no es posible, no estoy combinando las dos cosas en una conjunción, si P y posible no P, ¿no? Esto se llama contingencia. ¿No? Contingencia. Pero es contingencia lógica.
Y es muy importante distinguir esta contingencia de la contingencia sartoriana, lo que veremos, ¿no? Podemos abreviar esto con un triángulo. Entonces, P es contingente, lógicamente, no es más que una abreviatura de que posible que sí, posible que no, ¿verdad? ¿No? Ok. Entonces, ahora vamos a ver las reglas ahora, y si ustedes tienen preguntas, es todo, bueno, podemos decir una cosa. Ok, si es necesario, que 2 más 2 sean 4, entonces 2 más 2 son 4, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ustedes hubieran dicho, no, necese ad esse valet ilatio, so pueden deducir, ¿no? El ser de lo necesario, ¿no? Pero ahora muchas veces yo uso el nombre de la regla es introducción, pero eliminación de la necesidad, ENEC, ¿no? Y también si algo es posible, si algo es real, en el mundo real, ¿no? Podemos decir que es posible. Entonces puedo decir que estamos introduciendo la posibilidad y podemos llamar la regla que y no ENEC sino vos, ¿no? Ustedes hubieran dicho no, ab esse ad possibile valet ilatio, es el nombre de la regla más escolástica, ¿no? También podemos decir la misma cosa aquí, ¿no? Ahora tenemos esas dos reglas, ¿no? ENEC y POS. Conectan la modalidad, necesidad, posibilidad, con la realidad. Y se dice que aquí tenemos un vínculo con la realidad o actualidad. Ahora, jóvenes, hay que recordar una cosa. Cuando digo real, si estuviera hablando latín, diría actualis. ¿No? Porque la necesidad y la posibilidad son realidades, eso es lo que no sabía Frege, ¿no? Son reales, ¿no? Es realmente posible que yo pudiera estar, ¿no? en el DF ahora, ¿no? Y la posibilidad, ¿no es cierto? ¿No? Pero P quiere decir ¿no? que es real en el sentido actual. Pero actual en latín, en español a veces significa el tiempo, ¿no? Si hablo de una cosa actual, es una cosa de ahora. Entonces la idea de actual en este sentido no tiene idea del tiempo, ¿no? Ok, tenemos estas dos reglas, ¿no? Que son ENEC y POS. ¿No? Pertenecen a la mayoría de los sistemas modales. Ahora, hay muchos sistemas modales, ¿no? Hay una sola base en este sentido, pero, por ejemplo, hay un libro muy usado en los Estados Unidos, Introducción a la Lógica, se llama, los autores son Hughes y Creswell, ¿no? Que estudian más de 20 sistemas, y muchos de esos sistemas incluyen una regla, si solamente incluye estas reglas, el sistema se llama T, y esos términos son los términos de C.I. Lewis, ¿no? Que formuló la sintaxis modal en 1918. ¿Okay? Ahora, entonces, si hay un montón de sistemas modales, queremos saber el sistema modal real, ¿no? En el sentido que quepa en la realidad, ¿no? Que sea real, ¿verdad? No solamente de interés paradójicos que quieren ver un montón de posibilidades, y eso es interesante, ¿no? Pero aquí se trata de la realidad de que, ahora bien, para seguir investigando y buscando el sistema real, tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de combinar
operadores modales. O sea, esta. ¿Qué es la otra combinación? Diamante, diamante. ¿No? Y en el curso la semana pasada hemos examinado eso en detalle, pero no tenemos tiempo. Solamente lo voy a indicar. Porque sabemos que ENEC no es esto. ¿No? Posible P, entonces P. Y IPOS es P y posible P. Ahora vamos a ver dos reglas que definen el sistema real, ¿no? ¿Okay? La primera regla es esto. Si puedo decir que P es necesario, entonces también puedo decir que es necesario que lo sea. ¿No? Y vamos a llamar esto regla NEC-NEC, ¿no? Para recordar de qué se trata, ¿no? Okay, ahora, esta regla se permite en el sistema de Lewis, ¿recuerdan Lewis? ¿No? Sintaxis modal, ¿no? Ese sistema de Lewis es el sistema ya no T, sino un sistema más fuerte que se llama S4. Pero todavía es demasiado débil para que sea real la cosa, ¿verdad? Y necesitamos otra regla, ¿no? Y esa regla es esto. Si P es posible, entonces podemos decir que la posibilidad misma es necesaria y podemos decir cómo vamos a llamar esa regla. O sea, la posibilidad es necesaria. El nombre no es NEC-NEC, sino NEC-POS. ¿Verdad? Ok. Entonces eso nos da S4. Y S4 se ve ahora como el sistema real, ¿no? Que se acomoda a la realidad, al universo, ¿no? Los filósofos que trabajan, ¿no? con esto, ¿no? ven S5 como el sistema básico, ¿no? Y es así, ¿no? Esa es la lógica modal y podemos subdividirlo un poquito así. El sistema, usamos verde. Okay, el sistema T también incluye la base, ¿no? Y el sistema S4 incluye T y claro la base. Y S5 incluye todito, ¿no? Y es S5. Por eso podemos decir que nuestro sistema modal normal es esto, ¿no? S5, ¿no? Ahora quiero hacer una cosa más ahora, ¿no? Sí, hemos visto que no veo, no, posible que sí, posible que no es la contingencia, ¿verdad? Ahora, si tengo posible P y aquí tengo posible no P, ¿no? Y si uso la regla NEC-POS, puedo escribir aquí qué. Posible P, puedo escribir qué. Con NEC-POS. Con NEC-POS puedo poner NEC-POS necesario posible P. Y también lo puedo hacer aquí. No es necesario, ¿no? Que P, no P, y es NEC-POS. ¿Okay? Ahora, si puedo decir que es necesario que sea posible y no P, no es necesario que sea posible, entonces puedo usar la abreviatura aquí, ¿no? La contingencia
es necesario, ¿no? Y la contingencia es la cosa más importante de lo que habré dicho esta tarde, ¿no? Porque la necesidad de la contingencia, ¿no? es la característica del sistema S5, ¿no? ¿Ok? Ahora bien, hay que añadir una cosa, ¿no? Hay otro tipo de contingencia, que es la contingencia sartreana de Jean-Paul Sartre, un gran ateo aquí, ¿dónde está Sartre? Un gran existencialista. Y esto, en la novela La Nausée, ¿no? Es una novela de Jean-Paul Sartre, ¿no? Y náusea quiere decir, ¿no? Y el antihéroe, ¿no? de la Nausée, ¿no? es Antoine, y Boncontin un día no está sentado, supongo, tomando su café como los franceses, ¿no? y ve un castaño, un árbol ahí, ¿no? Y le da asco, náusea, ¿no? porque el castaño está ahí, ¿no? Se quiere decir, el castaño existe, el castaño existe. Dice que el castaño existe, pero tiene raíces feas, comida, no está ahí existiendo, ¿no? Y es posible que no existe, o equivalentemente no es necesario que esté ahí, ¿no? Y dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? No. Si el castaño le da bien, le da asco, ¿no? porque está siendo ahí, ¿no? Existe, pero no tiene que existir. ¿No? Enferma esto, ¿no? Ahora bien, eso va a ser lo que voy a llamar la contingencia no lógica, sino sartreana, o de Boncontin, ¿no? Entonces, es importante hacer esta distinción entre la cosa sartreana y la cosa lógica. Entonces, la contingencia lógica incluye esto, ¿no? Eso es contingencia sartreana, ¿no? Hay que recordar, ¿no? esta distinción, ¿no? Lo que sucede con lo que sigue, ¿no? Iba a decir otra cosa. Creo que está bien. Lo que quiero decir también, ¿no? es que la contingencia sartreana es la contingencia no solamente del árbol, ¿no? el castaño, sino de cada uno de nosotros. Somos, ¿no? pero debería darnos asco, porque no tenemos que ser, ¿no? Entonces, esta razón porque Sartre me encanta, como hay dos tipos de ateo, ¿no? Un teísta. Un teísta dice que hay necesidad, y también hay contingencia sartreana, ¿no? Eso sería la posición del teísta, ¿no? Pero tenemos muchos ateos, ¿no? creen que lo necesario está abajo, ¿no? y no hay nada aquí, ¿no? Pero ¿cómo pueden probar eso? ¿no? Pero Sartre no tiene una intuición que me parece realmente genial, ¿no?
dice que es contingente, eso es contingente en los sentidos ampliados y no hay nada de arriba. Por eso prefiero su ateísmo a este ateísmo, ¿no? Porque aquí no se reconoce, no, o sea, estos no se enferman, ¿no? Sartre se enferma cuando siente que está ahí siendo, ¿no? Pero sin tener que estar siendo. Y esa es una definición realmente interesante. Es por eso que quiere decir en su novela, no sé. Bueno, jóvenes, creo que hay una cosa que podría añadir, un poco de semántica, si ustedes tienen la energía. Tienen la energía, porque tenemos 10 minutos, tienen la energía para ver una cosa, ¿no? Entonces voy a borrar esto, ¿no? Vamos a ver un poco de epistemología. Que pues, tenemos que hacer estas distinciones, ¿no? Es un tipo que dice eso, ¿no? Digamos que, bueno, que dice sé, o Castaño es, ¿no? Y también es lo que está pensando, ¿no? Y también, cuando dice ese, ¿no? Eso es una oración, ¿no? En el sentido de un signo material. Ahora, eso se consta, ¿de qué consta? Esta sé, ¿de qué consta? Tinta, ¿no? Y si yo digo sé, ¿de qué consta? Sé, ¿no? Es aire en cierta vibración sonora, ¿no? Cosas materiales. Si lo meto en la computadora, que son estado, ¿no? O proceso de electrones, ¿no? Son siempre cosas materiales, ¿no? Eso es una oración, si es completa, ¿no? Entendible. Y ahora, ¿de qué consta esto? ¿No? Si eso es la mente, eso es lenguaje, eso es mente, ¿no? Eso es lo lingüístico. No, y esto es lo psíquico, mental. Psíquico. Bueno, también se trata de neuronas, cosas neuronas, pero si uno tiene una idea, un pensamiento del intelecto o entendimiento, entonces es una realidad no totalmente material, pero eso no importa de lo que estoy explicando. Pero también la oración expresa un contenido, ¿no? Podemos decir, ¿no? Y lo que estoy pensando, quiero decir esto, es lo que quiero decir, ¿verdad? Ahora bien, ¿no? Digo que está lloviendo, ¿no? Okay, ¿cómo sé que si acierto o si me equivoco? ¿Qué hago? Tenemos que ir, no para pero la semana a la ventana, ¿no? Entonces, si digamos que está lloviendo, ¿no? Pero ahora si está lloviendo, ¿no? Yo digo que, mejor dicho, no vamos a cambiar el ejemplo de sé, ¿no? Y bueno, entonces el hecho es que aquí está el castaño, ¿no? Con las raíces túmidas, ¿no? En el patio donde está Roconten, está tomando un café, ¿no? Si es cierto, ¿no? Entonces que la oración existe, entonces acierto, ¿no? Porque así es, ¿no? El estado de cosas, ¿verdad? Eso es la relación como hemos visto de adecuado. Ustedes hubieran dicho adecuatio, pero hoy se dice que también decimos hoy que es lo que decimos. Ya en
Pero ¿qué les parece si digo esto, no? Digamos que digo que el castaño podría existir, o puede existir, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo no es ser, ¿no? Sino posible ser. Estoy pensando esto, no es eso pensar. ¿No? Entonces, lo que quiero decir es que el castaño, es posible que exista el castaño. ¿Y cómo averiguo eso? ¿No? Pero podría deducirlo por la misma existencia, ¿no? Pero fuera de eso, tengo que expandir, ¿no? Ensanchar mi noción de estado de cosa. Eso es el estado de cosa real, en el sentido de actuales. Eso es el mundo real. Pero también hay un número infinito de otros mundos, ¿no? Que son posibles. En algunos, ¿no? Como aquí, pero en otros, ¿no? El castaño existe o es, ¿no? Hay el castaño, ¿no? Pero no es igual en nuestro mundo, y hay otros que no hay un castaño, porque es posible que sí, es posible que no también, ¿no? Entonces tenemos que tener otra noción, ¿no? De la correspondencia, ¿no? De esta relación semántica, ¿verdad? Entonces si hay por lo menos un mundo en que el castaño existe, entonces puedo decir que tengo razón. Y entonces la correspondencia, ¿no? Se extiende no solamente, ¿no? Al mundo actual, ¿no? Sino también a los mundos posibles o meramente posibles, ¿no? ¿Entienden? Ahora eso se llama cosmograma, ¿no? Es una representación de los infinitos mundos posibles, ¿no? Es por eso que cuando estamos hablando de la semántica de los mundos posibles, estamos hablando, ¿no? De lo que han elaborado, ¿no? Kanger, Kripke, ¿no? y Jaakko Hintikka. Hintikka es finlandés, ¿no? Y Kripke norteamericano, Kanger suizo, ¿no? Es una cosa internacional, ¿no? Pero eso es lo que es. Ahora, ustedes hubieran dicho aquí en México, ¿no? Los mundos posibles son, ¿qué? Órdenes, pero lo escribí en una carta, pero lo borré, ¿no? Órdenes, un mundo posible es ordo, un orden, ¿no? De las cosas, ¿no? Y de sus circunstancias. Estamos hablando entonces de definiendo lo que es un mundo posible. No se trata no de una cosa, ¿no? De sus circunstancias son las propiedades que tiene, ¿no? Y las circunstancias que la rodean, ¿no? Entonces la misma cosa. Ahora noten eso porque es importante, porque hay mucho desprecio, ¿no? A esta cosa aquí. Mucho desprecio. También hay desprecio de esto a esto, hasta de los católicos, jesuitas, ¿no? Pero es una cuestión que realmente no saben lo que pasa aquí, ¿no? Y en cuanto al siglo de oro mexicano, ¿no? Ahora mismo, la semana que viene, ¿no? Esta semana hay un encuentro, pero no sé dónde, ¿no? De los novohispanos. Eso comenzó hace años con la filosofía novohispana, ¿no? Pero después nos seguía creciendo, y ahora son enormes. Bueno, o sea que estamos rescatando nuestro pasado aquí, ¿no? Es un pasado precioso. Pero una cosa, jóvenes, diría yo, ¿no? ¿Qué lengua se usaba para hacer todo eso? ¿Castellano? Latín.
Y acabo de leer un libro y el tipo dice que en Alemania, fue un alemán, dice que ahora hay más interés en el latín, los estudiantes están estudiando latín, no más, ¿no? Porque quieren saber su propia historia, la historia europea, pero no saben la lengua. La lengua de Europa es el latín. Hace poco, ¿no? Hay miles y miles y miles de documentos que no pueden leer, ¿no? Y es totalmente increíble, ¿no? Que no hayan visto, ¿no? Esta marca, ¿no? Y aquí también, ¿no? Nadie tiene interés en el latín, que es una de nuestras lenguas intelectuales y mira, he hablado, ¿tienen ustedes? Ya, si no sé, ahora, pero me está explicando más o menos, bueno, si quieren preguntas. Bueno, entonces nos vemos mañana. Parece, pero todavía no sabemos dónde, por la posibilidad de paro, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, ¿qué? Prácticamente, ¿qué hacemos? Pues nos damos cita a las 6 y el lugar lo definimos en base a... ¿Ustedes saben si va a haber paro? Ahorita me dijeron que sí va a haber. Bueno, pues en principio hay paro. El problema es que en la residencia no tendríamos pizarrón, ¿no? Que es imprescindible el pizarrón, entonces sería cosa de conseguir pizarrón, ¿no? Ya necesitamos pizarrón, porque si no lo puedo ver, no lo entiendo. No tengo una mente muy limitada. Veo así, ¿no? Pero prácticamente, si bueno, alguien me va a decir, ¿no? Sí, no, yo te aviso. Ok, jóvenes, entonces nos vemos mañana, vamos a ver la lógica de Dios. Gracias. Bueno, pues aquí nos vemos el jueves nosotros para la tercera sesión.